Abderramán III eligió como su sucesor a su hijo Alacán II cuando tenía tan solo 8 años de edad. Al igual que su padre, Alacán vivió en palacio para aprender bien el oficio y fue educado por los mejores maestros de Al-Ándalus. Su tutor fue el judío Saprut, el médico de Abderramán III. Alacán y Saprut congeniaron muy bien, ya que les unía la curiosidad y la obsesión por el conocimiento de las cosas. Saprut le enseñó la lengua hebrea, nociones de la ciencia cabalística, conocimientos de astrología, adivinación y magia, cosas que no fueron bien vistas por los alfaquíes. Su buena relación siguió cuando Alacán fue califa. Le nombró consejero y le asignó las tareas diplomáticas debido a su don de gentes, cosa que no gustó a los jueces más estrictos de Al-Ándalus, ya que era judío. Gracias a su educación se convirtió en un príncipe amante de la cultura. Mandó construir escuelas, bibliotecas y salones literarios en Córdoba, y sufragó de su bolsillo a científicos, investigadores e historiadores en sus viajes para completar sus estudios en Oriente, con una condición, que a su vuelta compartieran los resultados de su aprendizaje con él. También Alacán tenía su propia biblioteca, unos 400.000 volúmenes que completaban todas las ramas del saber, y en sus dependencias personales se había instalado una escuela de traductores y un departamento especial de copistas. Uno de los hijos de Abderramán III, alentado por su madre, reclamó los derechos ya que se consideraba que era más digno heredero que Alacán, y lo justificaba ya que a él le gustaba la guerra más que a su hermano y tenía mucha más pujanza y astucia que él. Con el apoyo de los eunucos de palacio comprados con joyas y regalos y el apoyo del Cadi de Córdoba, en el año 950 prepararon un complot para derrocar a Abderramán III envenenándolo. La traición fue descubierta por la fidelidad del curandero al que se compró el veneno. Abderramán ordenó a los eunucos que bebieran el brebaje preparado y al resto de los conspiradores fueron ejecutados. Su hijo Abdalá fue encarcelado y posteriormente ahorcado públicamente. Abderramán III murió en el año 961. En ese año Alacán tenía 46 años, por lo tanto tenía una gran experiencia de gobierno, ya que sus padres le habían dado responsabilidades en los asuntos de Estado y de guerra, y en sus ausencias sustituía a su padre y a veces le acompañaba en las campañas bélicas. El único pero que podemos poner de su etapa como príncipe es que su padre le prohibió casarse y tener hijos mientras él viviera. Esta abstinencia sexual pudo influir en su gusto por los hombres. Consecuencia de tal prohibición fue en cuanto probó mujer, se sometió a la voluntad de la primera que lo complació en la cama. Esta fue Sub, una esclava cantora vascona, que le sedujo con sus encantos y sus cualidades en música, canto y poesía, y además utilizó un arma, dijéramos, letal. Se trasvestía de hombre para gustarle. Tuvieron 2 hijos y uno de ellos fue el sucesor de Alacán II, Isam. Su califato no fue tan largo como el de su padre, duró tan solo 15 años, del 961 al 976, pero fue uno de los califatos más pacíficos y prósperos de Al-Ándalus. No solo sostuvo el apogeo al que llegó el califato su padre, sino que logró su máximo esplendor. Y a diferencia de su padre, su gobierno fue mucho menos personalista y autoritario, ya que delegó muchos asuntos a hombres de su confianza. Destacamos 2: el general Galif, que estaba al mando del ejército califal y de la defensa de la frontera frente a los reinos de León y el condado de Castilla, y el Ayib al-Musafi, que era el encargado de la administración del Estado, además de coordinar al ejército y la flota, tenía la inspección del sistema tributario y dirigía la Casa Real. Con relación a los reinos cristianos, continuó con la política de su padre. Primero utilizaba la vía diplomática y, en caso de que fallara, usaba la fuerza militar. Nada más subir al trono, pidió a García Sánchez I de Pamplona
la entrega del conde de Castilla Fernán González, que estaba prisionero en Pamplona, y asimismo reclamó a Sancho I de León las 10 fortalezas de la línea del Duero que habían sido prometidas al califa por su apoyo en la disputa dinástica que mantuvo con Ordoño IV. Ambos se negaron, aludiendo que el acuerdo había caducado tras el fallecimiento de Abderramán III. Siguiendo instrucciones del califa, Calif, el gobernador de la Marca Media, acompañó a Ordoño IV a Córdoba. Digo que acompañó porque había sido recientemente expulsado de Burgos por el conde de Castilla Fernán González, que había sido liberado por el rey de Pamplona. Alacán y Ordoño IV llegaron a un acuerdo. El califa le ayudaría a recuperar el trono de León a cambio de entrega de rehenes, no luchar contra el califato y obedecer las directrices de un consejo tutelar formado por los prohombres mozárabes de Córdoba. Sancho I, al enterarse de dicho acuerdo, se retractó y envió una embajada a Córdoba aceptando los acuerdos del tratado. Ordoño IV fue marginado instantáneamente y murió ese mismo año. Al enterarse de la noticia del fallecimiento de Ordoño, Sancho volvió a incumplir su promesa y salió con el rey de Pamplona, García Sánchez, y con el conde de Castilla, Fernán González, así como con el conde de Barcelona, Borrell II, para hacer frente a la respuesta del califa, que no tardó en producirse. En el año 963, Alacán lanzó una gran ofensiva que fue exitosa en todos los frentes, obteniendo un gran botín y un buen número de prisioneros, así como el refuerzo de las fronteras con nuevas fortificaciones en San Esteban de Gormaz, Atienza y Calahorra. Ante tanta superioridad militar del califato, a los cristianos no les quedó otra salida que restablecer las treguas con el califato. 2 años después, el ejército de la Marca Superior atacó los alrededores de Barcelona y el conde Borrell envió una embajada a Córdoba, aceptando la destrucción de los puestos avanzados y declarándose vasallo del califato. Si a esta superioridad militar le unimos las crisis dinásticas de los reinos cristianos, colocan al califato en una posición de supremacía, convirtiéndose en el árbitro de las disputas entre los señores feudales de los reinos. Podemos decir que el origen de estas disputas es la falta de nuevas ofensivas militares para conseguir nuevas tierras. Sancho I de León no tenía el apoyo de buena parte de la nobleza, tanto gallega como portuguesa, y en el 966 moría envenenado. Heredó el trono su hijo Ramiro III, que era menor de edad, y entonces se hizo cargo de la regencia su tía, la monja Elvira, que tuvo que exclaustrarse del monasterio de San Salvador de Palat del Rey, donde profesaba. Elvira contó siempre con el apoyo de los magnates navarros del linaje de los Banu Gómez, pero no así con el apoyo de la nobleza leonesa, que no aceptó la regencia, y negociaron con Córdoba, declarándose vasallos y pidiendo al califa que arbitrara en el reino de León. La regencia de Elvira duraría hasta el año 975, que es cuando se cumplió la mayoría de edad de Ramiro III. Durante la regencia no hubo ningún conflicto con el califato, ya que Elvira firmó treguas con Alacán. Lo mismo ocurrió en el reino de Pamplona y en el condado de Castilla. En el año 970 morían García Sánchez I y Fernán González. Sus sucesores, Sancho Garcés II y García Fernández, firmaron treguas con Alacán y le rindieron homenaje. Pero esta paz se rompió en el año 974, aprovechando que las tropas del califa estaban combatiendo en el norte de África contra el califato fatimí. El conde de Castilla, García Fernández, atacó la fortaleza de Deza, muy próxima a Medinaceli, en la capital de la Marca Media, y envalentonado por el éxito buscó la alianza con el reino de León y el reino de Pamplona y atacaron el castillo de Gormaz. Pero serían derrotados cuando volvieron las tropas califales del norte de África, restableciéndose la paz durante todo el año 976. Mientras tanto, en el interior de Al-Ándalus podemos decir que vivió una etapa tranquila, sin ningún tipo de revueltas. Solamente fue alterada en el año 966 por una nueva invasión de los vikingos, que invadieron las cercanías de Lisboa, pero fueron derrotados por la flota omeya. Los vikingos, tras ser derrotados por los musulmanes,
se adentraron en Galicia en el año 968. Allí el obispo de Santiago, Sisnando Menéndez, ordenó construir una muralla, torres y fosos para proteger el sepulcro del apóstol de Santiago. Lo consiguió, pero él murió en la batalla y a pesar de ello causaron muchas muertes los vikingos, capturando buen número de prisioneros y destruyendo algunos monasterios durante 2 años. Al final, en el año 970, fueron expulsados y los vikingos volvieron a intentar un nuevo desembarco en Al-Ándalus en el año 971, pero ni lograron bajarse de los barcos. Alacán, con relación al norte de África, mantenía solo Ceuta, que fue la herencia que le dejó su padre Abderramán III, y mantuvo la misma política que Abderramán. Envió tropas y entregó subsidios a los enemigos del califato fatimí. Los objetivos en el Magreb eran muy claros: frenar la expansión del califato fatimí y asegurar un acceso directo al comercio sahariano, controlando algunas de las ciudades rifeñas. Las cosas no marchaban nada bien, sin embargo, el destino le va a sonreír al califato omeya. En el año 969 el califato fatimí trasladó su capital a Egipto. Esta situación fue muy bien aprovechada por Alacán II, que envió un gran ejército al norte de África. Después de varios años de lucha quedó asegurado el control del Mediterráneo meridional con la presencia de los omeya en Ceuta y Melilla y llegó a acuerdos con las tribus bereberes estableciendo protectorados. En el año 975 ya Alacán, que estaba muy jodido de salud, enfermó y moriría en ese año. Estamos viendo que en estos últimos años el califa y sus súbditos se van alejando por la práctica de utilizar extranjeros para reforzar tanto el ejército como la administración, cosa que veremos en vídeos posteriores con Almanzor, y que será el final del califato. Alacán nombró como su sucesor a su hijo Isán, que era menor de edad, y algunos no aceptaron el nombramiento por su minoría de edad y propusieron que fuera un hermano de Alacán, Al-Mugira, el que ocupara la regencia hasta la mayoría de edad de Isán. Pero los hombres de confianza de Alacán, Galib, Al-Musafi y Almanzor, no iban a consentir que Al-Mugira ocupara esa regencia porque no se fiaban de que una vez cumplida la mayoría de edad de Isán, él se marchara, y entonces decidieron asesinarlo. Y lo camuflaron todo como si hubiera sido un suicidio. Apareció Al-Mugira colgado en su casa de una soga. Con el paso de los años, Isán se convertirá en una marioneta en manos de Almanzor, pero eso lo veremos en vídeos próximos.